Imagínate, un país de 6 millones de habitantes, que era considerado la capital mundial del asesinato. Tenía 103 homicidios por cada 100. 000 habitantes en 2015, la tasa más alta del planeta. Las pandillas controlaban 247 de los 262 municipios del país. Extorsionaban al 70% de los negocios. El Estado había colapsado completamente. 5 años después, ese mismo país reporta menos de 2 homicidios por cada 100. 000 habitantes. La tasa más baja de toda América. ¿Cómo lo hicieron? Encarcelando a más de 75,000 personas, suspendiendo derechos constitucionales y construyendo la megacárcel más grande de América. Ese país es El Salvador. Y su presidente Nayib Bukele tiene 90% más de aprobación popular, pero también es responsable de una de las mayores violaciones de derechos humanos en la región moderna. Mientras tanto, México, 20 veces más grande, con 130 millones de habitantes, registra aproximadamente 30 homicidios por cada 100, 000 habitantes, y tiene un dilema existencial. ¿Debe copiar el modelo El Salvador o buscar algo diferente? Hoy vas a descubrir qué hizo exactamente Bukele, qué está haciendo Claudia Sheinbaum en México. ¿Por qué copiar el modelo salvadoreño sería desastroso para México? ¿Y cuál es la verdadera solución? Porque esto no es debate sobre mano dura versus mano blanda. Es análisis sobre qué políticas realmente funcionan, a qué costo, y qué es viable para cada país. Bienvenidos a Crímenes de Poder MX. El Salvador. El modelo Bukele. Para entender qué pasó en El Salvador, primero, necesitas entender cómo era el país antes de Bukele. El Salvador es uno de los países más pequeños de América Latina. Apenas 21,000 kilómetros cuadrados, del tamaño de Guanajuato. Su población es aproximadamente 6.5 millones. Es densamente poblado. Más de 300 personas por kilómetro cuadrado. Y durante décadas fue territorio controlado no por el Estado sino por pandillas criminales masivas conocidas como maras. Las dos principales eran Mara Salvatrucha, surgida en los años 80, consolidada en El Salvador en los 90 segundo. Barrio 18, con estructura y origen similar. Para 2015, estas pandillas tenían aproximadamente 70,000 miembros activos. Eso es más del 1% de la población total siendo pandillero. Para que te des una idea, sería como si México tuviera 1.3 millones de pandilleros activos. Las maras controlaban territorios con fronteras invisibles pero absolutas. Si eras de MS-3, no podías entrar a territorio de Barrio 18 sin ser asesinado, y viceversa. Familias quedaban atrapadas en sus colonias, incapaces de moverse libremente. Los números de violencia eran demenciales. 2015, 656. Homicidios igual a 103 por cada 100. 000 habitantes. 2016, 278 homicidios, igual a 81 por cada 100. 0. 2017, 954 homicidios igual a 60 por cada 100. 0. Para que entiendas la magnitud. México, en su peor año, 2018, tuvo 29 homicidios por cada 100,000 habitantes. El Salvador en 2015 tenía más del triple. Las pandillas obtenían ingresos de extorsión masiva. El 70% de negocios pagaban renta semanal o mensual. Narcotráfico. El Salvador como país de tránsito en rutas internacionales. Tráfico de personas.
facilitando migración ilegal. Control territorial, cobrando por construcción, transporte, cualquier actividad económica. El Estado había perdido el monopolio de la violencia. Las pandillas impartían su propia justicia, cobraban sus propios impuestos, controlaban movimiento de personas. Las cárceles estaban completamente controladas por las pandillas desde adentro. Tenían celulares, armas, drogas. Desde prisión, los líderes seguían ordenando asesinatos y extorsiones. Los gobiernos previos intentaron múltiples estrategias. Mano dura 2003 hasta 2004. Arrestos masivos de más de 20. 000 pandilleros. Resultado: las cárceles se saturaron, las pandillas se organizaron mejor dentro y la violencia siguió igual. Supermano dura 2004 hasta 2009. Más arrestos, leyes más duras. Resultado: igual, cárceles llenas, violencia sin reducción. Tregua entre pandillas. 2012 hasta 2013. El gobierno facilitó negociación entre MS-13 y Barrio 18. Las pandillas pararían asesinatos a cambio de mejores condiciones en prisión. Los homicidios cayeron temporalmente de 14 diarios a 5 diarios, pero la tregua colapsó en 2013. Muchos lo vieron como rendición del Estado ante criminales. Post-tregua, la violencia explotó peor que antes. 2015 fue el año más violento en la historia moderna de El Salvador. En este contexto, Nayib Bukele llegó al poder. Bukele era empresario y político, outsider. Fue alcalde de San Salvador 2015 hasta 2018. En 2019 ganó presidencia con 53% de votos en primera vuelta, rompiendo el bipartidismo tradicional. Durante sus primeros 3 años, 2019 hasta 2022, implementó políticas mixtas. Las tasas de homicidio empezaron a bajar, pero no dramáticamente. 2019, 390. Y 8 homicidios igual a 36 por cada 100. 000. 2020. 341. Homicidios igual a 20 por cada 100. 000. 2021. 147 homicidios igual a 18 por cada 100. 000. Parte de la reducción fue por presión policial, pero parte pudo ser ocultamiento estadístico o negociación no declarada con pandillas, algo que el gobierno negó rotundamente. Pero todo cambió el fin de semana del 25 hasta 27 de marzo de 2022. En esos 3 días, El Salvador registró 87 homicidios, un pico violento masivo. La respuesta de Bukele fue inmediata y total. El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, aprobó un régimen de excepción, básicamente estado de emergencia que suspendía garantías constitucionales básicas. Derechos suspendidos: derecho a ser informado de razones del arresto, derecho a asistencia legal, derecho a ser presentado ante juez en 72 horas, extendido a 15 días. Inviolabilidad de correspondencia. Derecho a asociación. Detención administrativa sin orden judicial. El régimen permitía a policías y militares arrestar a cualquier persona sospechosa de pertenencia a pandilla sin orden judicial y sin evidencia inmediata. Inicialmente se estableció por 30 días. Pero ha sido renovado más de 20 veces consecutivas. Al día de hoy, el régimen lleva más de 2 años activo sin interrupción. Los resultados fueron dramáticos e inmediatos. Arrestos masivos. 2022.
Aproximadamente 70,000 personas arrestadas. 2023. Más de 5,000 adicionales. Total. 75,000 más personas arrestadas. Eso es más del 1% de la población total. ¿Para qué dimensiones? Sería como si México arrestara a 1.3 millones de personas en 2 años. Reducción de homicidios. 2022. 496 homicidios. Igual a 7.8 por cada 100. 0, 0, 0. 2023. 154 homicidios. Igual a 2.4 por cada 100. 0, 0, 0. 2024. Menos de 100 homicidios totales. El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo a tener una de las tasas más bajas de América. Pero estos números cuentan solo parte de la historia. Denuncia de organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional reporta. Al menos 174 personas murieron bajo custodia estatal durante el régimen. Casos documentados de tortura. Arrestos arbitrarios masivos de personas sin vínculos con pandillas. Familias sin información sobre detenidos durante meses. Human Rights Watch documenta. Miles arrestadas basándose únicamente en apariencia. Tatuajes, vestimenta o ubicación, acceso limitado a abogados, condiciones inhumanas en prisiones sobrepobladas, juicios masivos donde decenas son sentenciadas en minutos. Cristosal, ONG salvadoreña, reporta más de 7,000 denuncias de arrestos arbitrarios, 235 muertes bajo custodia estatal confirmadas. Casos de adolescentes arrestados erróneamente. Familias pagando sobornos para evitar arrestos de inocentes. El gobierno de Bukele niega sistemáticamente estas acusaciones y afirma que todos los arrestados son pandilleros verificados. Y aquí viene algo crucial que cambia completamente nuestra comprensión del modelo Bukele. El medio salvadoreño El Faro publicó investigación en 2023 documentando que en 2020, antes del régimen de excepción, el gobierno de Bukele supuestamente negoció con las pandillas MS-13 y Barrio 18. La negociación incluía reducción de homicidios a cambio de beneficios para pandilleros presos y supuestamente apoyo electoral de las pandillas. Esto explicaría por qué los homicidios bajaron significativamente en 2020 hasta 2021 antes del régimen. Pero cuando las pandillas rompieron el pacto con la ola de violencia de marzo 2022, Bukele respondió no con guerra genuina, sino con teatro político masivo, arrestando a cualquiera que pareciera pandillero para mostrar mano dura. El gobierno negó categóricamente estas acusaciones, pero varios analistas consideran que tiene más sentido que la narrativa oficial, porque es prácticamente imposible que 75,000 personas arrestadas sean todas pandilleros verificados, cuando el total estimado era 70,000. Los números no cuadran sin arrestos masivos de inocentes. Esta revelación es fundamental, porque sugiere que el éxito de Bukele no es replicable, porque se basó en negociación secreta, seguida de represión masiva contra población general, no en combate efectivo contra crimen organizado. Pero independientemente, lo innegable es que Bukele construyó la pieza central física de su estrategia, el CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo. El CECOT es un complejo penitenciario, inaugurado en febrero de 2023 en Tecoluca. Las cifras: capacidad 40,000
internos. Ampliable. Costo: $110 millones. Tamaño: 166,000 metros cuadrados. Celdas: más de 10,000. Ocupación actual: más de 12,000 pandilleros. Es prisión de máxima seguridad diseñada específicamente para líderes de pandillas. Las condiciones: celdas de 3x2 metros para 2 personas. Frecuentemente hay más. Luz artificial: 24 séptimos. Sin ventanas al exterior. 30 minutos de patio diarios. Sin visitas familiares. Alimentación básica: frijoles, tortillas. Sin TV, radio, libros. Vigilancia total con cámaras. Guardias fuertemente armados. Organizaciones de derechos humanos consideran que estas condiciones constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes y potencialmente tortura psicológica. El gobierno justifica estas condiciones como necesarias para prevenir que líderes sigan dirigiendo operaciones desde prisión. Videos oficiales del SECOT muestran imágenes impactantes. Miles de hombres con torso desnudo, sentados en filas perfectas, completamente rapados, rodeados de guardias con rifles. Son imágenes diseñadas para proyectar poder absoluto del Estado y humillación total de las pandillas. Y esto es enormemente popular. Bukele tiene Sid Gallup 2023, 91% de aprobación, 89% de aprobación. Universidad Francisco Gavidia, 2024, 92% de aprobación. Son números sin precedentes en democracias modernas latinoamericanas. ¿Por qué? Porque para el salvadoreño promedio, que vivió décadas de terror bajo pandillas que extorsionaban, asesinaban, violaban sin consecuencia, ver a esas pandillas completamente sometidas es catarsis colectiva. Testimonios de salvadoreños. Negocios que ya no pagan extorsión. Familias que transitan libremente por primera vez en décadas. Jóvenes que ya no son forzados a unirse bajo amenaza. Turismo que aumentó significativamente. Para muchos salvadoreños, estos beneficios justifican ampliamente cualquier costo. Pero hay aspectos profundamente preocupantes. Sostenibilidad económica. Mantener 75,000 más presos cuesta $150 millones anuales. El CECOT costó $110 millones en construcción. El Salvador tiene PIB de $32 mil millones y déficit fiscal creciente. ¿Es sostenible a largo plazo? 2. Falta de debido proceso. Encarcelar 75,000 personas sin juicios apropiados significa que probablemente miles son inocentes. Crear precedente de suspensión indefinida de derechos es peligroso para cualquier democracia. 3. Vacío de reinserción. El modelo es puramente punitivo. No hay programas de rehabilitación, educación o preparación. ¿Qué pasa cuando estas 75,000 personas salgan en 20 hasta 30 años sin herramientas para reintegrarse? 4. Precedente autoritario. Bukele ha consolidado poder. Destituyó magistrados de Corte Suprema en 2021. Permitió reelección prohibida previamente. Controla completamente la Asamblea. El régimen es herramienta de control político además de seguridad. Pero los defensores argumentan que estos costos son precio necesario para rescatar al país del colapso, y la popularidad masiva de Bukele demuestra que salvadoreños aprueban el modelo. Entonces, el modelo El Salvador es éxitos oficiales: reducción dramática de homicidios, 103,2%. Reducción de extorsión, mayor libertad de movimiento, popularidad masiva.
recuperación de control estatal, aumento de turismo, costos criticados, violación masiva de derechos humanos, arrestos arbitrarios de miles de inocentes. 235. Más muertes. Bajo custodia. Condiciones carcelarias inhumanas. Suspensión indefinida de garantías. Consolidación autoritaria. Sostenibilidad cuestionable. Y ahora la pregunta central. ¿Puede o debe México copiar este modelo? Pero antes, necesitamos entender qué está haciendo México. México. Y la estrategia de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum Pardo asumió el poder el 1 de octubre de 2024, la primera mujer presidenta en la historia de México. Sheinbaum es doctora en Ingeniería Energética. Fue jefa de gobierno de Ciudad de México, 2018 hasta 2023. Y lo más relevante, es del mismo partido y movimiento que AMLO, Morena. Esto significa continuidad ideológica y estratégica. Para entender su estrategia, primero necesitamos entender qué hizo AMLO durante su sexenio, 2018 hasta 2024. La estrategia AMLO. Abrazos, no balazos. López Obrador llegó al poder en 2018, prometiendo terminar la guerra contra el narco, iniciada por Felipe Calderón en 2006. Su filosofía era que la violencia tenía causas de raíz socioeconómicas: pobreza, falta de oportunidades, desigualdad, corrupción. La solución no era confrontación militar, sino atender causas estructurales. De ahí vino abrazos, no balazos, programas sociales en lugar de operativos militares, políticas concretas de AMLO. 1. Programas sociales masivos. Jóvenes construyendo el futuro. Becas de 7. 500 pesos mensuales para jóvenes 18 hasta 29 años. Sembrando vida. 5. 000 pesos mensuales a campesinos. Pensión para adultos mayores, duplicada. Becas universales para estudiantes. Inversión total. Más de 1.5 billones de pesos en sexenio. La teoría. Jóvenes con oportunidades no se unirían al crimen. 2. Guardia Nacional. Creada en 2019. Con 120,000 elementos. Debía tener mando civil, pero funciona como extensión del ejército. 3. No confrontación directa. Política de evitar enfrentamientos. Casos documentados. Culiacanazo. 2019. Captura de Ovidio Guzmán. Abortada para evitar más violencia. Reducción general de operativos contra líderes. 4. Militarización paradójica. Aunque criticaba militarización, AMLO dio más poder y presupuesto al ejército que ningún presidente previo. Encargó al ejército puertos, aduanas, construcción, AIFA, Tren Maya. Mantuvo 200,000 más soldados en seguridad pública. 5. Abrazos literales. En Badiraguato, AMLO saludó de mano a la madre del Chapo. Pidió un aplauso para madre de Ovidio. Esto enviaba mensaje de que el gobierno no veía a narcotraficantes como enemigos. Resultados de AMLO. Homicidios totales. 2019. 34,582. 2020. 34,554. 2021. 33,308. 2022. 31,638. 2023. 30. 222. 2024. Hasta 28. 000. Hubo reducción gradual. 34,000 a 28,000. Pero México seguía con 80 hasta 85 homicidios diarios. Tasa por 100,
2019, 29 homicidios. 2023, 24 homicidios. Comparado con El Salvador. México termina con 24%. El Salvador tiene 2. México tiene 12 veces más violencia. Percepción ciudadana. INEGI, 2024. 65,5% se siente inseguro. Solo 35,7% confía en policía estatal. 36,8% confía en Guardia Nacional. Entonces, la estrategia de AMLO produjo reducción marginal, 17% en 6 años. Raysand, percepción de inseguridad altísima. Cárteles operando con impunidad. Violencia extrema continúa. Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Chiapas. La estrategia Sheinbaum. 2024 presente. Sheinbaum ha presentado estrategia que es continuación parcial de AMLO con ajustes. Elementos de continuidad. 1. Programas sociales. Mantiene todos los programas de AMLO y promete expandirlos. Beca universal desde preescolar hasta preparatoria. Apoyo a mujeres de 60 hasta 64 años. Continuar jóvenes, construyendo el futuro. 2. No declarar guerra. Rechaza retórica de guerra contra narco y mantiene enfoque en causas de raíz. 3. Coordinación con ejército. Mantiene Guardia Nacional bajo mando militar. Elementos de cambio. 1. Énfasis en inteligencia. Promete estrategia basada en inteligencia e investigación criminal. Fortalecer fiscalías. Coordinación entre gobiernos. Atacar estructuras financieras. 2. Estrategia integral. Su plan nacional incluye 4 ejes. Atención a causas. Programas sociales. Consolidación de Guardia Nacional. 150,000 elementos. Inteligencia e investigación. Coordinación entre niveles. 3. Gabinete de Seguridad. Nombró a Omar García Harfuch como secretario de Seguridad. Fue secretario de CDMX bajo Sheinbaum, donde logró reducción de algunos delitos, aunque con métodos cuestionados. 4. Mayor presencia. Aumentar Guardia Nacional mediante 90 coordinaciones estatales, bases en municipios con mayor violencia. Sheinbaum lleva apenas 2 meses en el cargo. Es demasiado pronto para evaluar resultados. Las estadísticas preliminares, octubre-noviembre 2024. La violencia continúa en niveles similares. Guerrero sigue siendo epicentro. 1,000 más homicidios en 2024. Guanajuato mantiene altas tasas. Chiapas vive crisis humanitaria con decenas de miles de desplazados. Diferencias fundamentales. México versus El Salvador. Y aquí llegamos al corazón de por qué el modelo Bukele no es replicable en México. 1. Escala geográfica. El Salvador, 21,041 kilómetro cuadrado. México, 1,964,375 kilómetro cuadrado 90. Y 3 veces más grande. Controlar territorio del tamaño de El Salvador es fundamentalmente diferente que controlar territorio 93 veces más grande. 2. Escala poblacional. El Salvador, 6.5 millones. México, 130 millones, 20 veces más. Si El Salvador arrestó 75,000 personas, México necesitaría arrestar 1.5 millones. El sistema penitenciario mexicano alberga 220,000 actualmente.
No tiene capacidad remota para multiplicar por 7. 3. Tipo de criminalidad. El Salvador. Pandillas territoriales. Más 3. Barrio 18. Estructura horizontal. Extorsión local y narcomenudeo. No producen drogas a escala industrial. Sin capacidad militar sofisticada. México. Cárteles de narcotráfico transnacional. Estructuras corporativas verticales. Producción industrial de sintéticos. Tráfico internacional masivo. Lavado de miles de millones. Arsenales militares Barrett. 50. Lanzagranadas blindados. Capacidad de batallar contra ejército. Culiacanazo. Las pandillas salvadoreñas son crimen organizado nivel medio. Los cárteles mexicanos son organizaciones transnacionales de máxima sofisticación. 4. Recursos económicos. El Salvador. PIB. $32 mil millones. Ganancias de pandillas. $500 millones. $1 mil millones. México. $1. 8 trillones. Ganancias de cárteles. $40 60 mil millones. Algunas estimaciones dicen $100 mil millones. Los cárteles mexicanos tienen recursos 40 hasta 100 veces mayores. Esto significa capacidad masivamente superior para sobornar, comprar armamento, sostener guerras, corromper instituciones. 5. Fragmentación institucional. El Salvador. República unitaria. Presidente controla todo desde nivel central. Sin estados federales. Asamblea controlada por Bukele. México. República federal. 32 estados con autonomía constitucional. Cada estado tiene policía, justicia, gobierno propio, Congreso con oposición significativa. Corte Suprema independiente. Teóricamente, Bukele puede implementar política uniforme con una decisión. Sheinbaum necesita coordinación con 32 gobernadores, muchos de oposición, negociación con Congreso y respeto de separación de poderes. 6. Marco jurídico. El Salvador suspendió derechos con aprobación legislativa, renovó régimen 20 más veces, construyó prisiones sin proceso complejo. México. Constitución. Garantiza derechos humanos con rango constitucional. Reformas 2011. Firmante de convenciones internacionales. Corte Suprema tumba leyes inconstitucionales. Sociedad civil robusta y organizada. Medios diversos e independientes. Implementar régimen similar requeriría reformas constitucionales que serían declaradas inconstitucionales y generarían resistencia masiva. 7. Contexto internacional. El Salvador, país pequeño, con presencia internacional limitada. Comunidad internacional criticó, pero sin presión económica severa. Relaciones diplomáticas tensas pero manejables. México, economía emergente importante globalmente. Segundo exportador de América Latina. Relaciones comerciales con más de 50 pascalices. Implementar régimen similar generaría presión internacional masiva y posibles sanciones comerciales. Y aquí viene revelación crucial que rara vez se menciona. El Salvador pudo implementar su modelo porque es un país pequeño con impacto internacional limitado. La comunidad internacional puede criticar, pero El Salvador no representa amenaza geopolítica ni económica significativa. México es completamente diferente. Es la economía número 15 del mundo. Cualquier inestabilidad masiva en México tiene repercusiones globales. Si México implementara mano dura bukeleana y generara crisis humanitaria con cientos de miles de desplazados o refugiados, tendría impacto regional masivo.
Países vecinos enfrentarían flujos migratorios masivos. El comercio internacional se vería afectado. Organizaciones internacionales intervendrían con presión económica real. Además, México tiene tratados comerciales con decenas de países que incluyen cláusulas sobre respeto a derechos humanos. Violaciones masivas podrían activar mecanismos de suspensión comercial. El Salvador no enfrentó estas consecuencias por su escala relativa. México no puede ignorar esta dimensión geopolítica. Incluso si quisiera copiar el modelo, enfrentaría costo internacional que El Salvador no tuvo que pagar. Esta dimensión es frecuentemente ignorada en el debate público mexicano que dice, si funcionó allá, copiémoslo. Sin entender las ramificaciones, ¿puede México adoptar el modelo Bukele? Llegamos a la pregunta central. ¿Puede México adoptar el modelo El Salvador? La respuesta corta es, no, no puede y no debe. Analicemos por qué. Obstáculos legales. La Constitución mexicana, artículo 1 grado. Prohíbe discriminación y garantiza derechos humanos. Artículo 14. Nadie privado de libertad sin juicio. Artículo 16. Requiere orden judicial para arrestos. Artículo 19. Limita prisión preventiva. Artículo 20. Garantiza debido proceso con presunción de inocencia. Suspender estos derechos requeriría declaración según artículo 29 constitucional, mayoría calificada en Congreso, limitación temporal específica, revisión por Suprema Corte. Y aún así, hay derechos que no pueden suspenderse. Prohibición de tortura, presunción de inocencia, entre otros. Implementar régimen estilo Bukele requeriría reforma constitucional profunda, 2/3 de Congreso, más mayoría de legislaturas estatales, salirse de tratados internacionales, aceptar sanciones. Aunque Morena tiene mayoría calificada, una reforma así enfrentaría resistencia de oposición, activismo y probable inconstitucionalidad. Federalismo. México tiene 32 entidades con autonomía. La seguridad es competencia concurrente. Para política uniforme necesitarías acuerdo de 32 gobernadores, varios de oposición. O federalizar completamente seguridad. Reforma constitucional masiva. Ningún presidente ha logrado coordinar a los 32 estados efectivamente. Capacidad institucional. Sistema penitenciario mexicano. Capacidad. Hasta 220,000. Población actual. Hasta 230,000. Sobrepoblación 5%. Algunos penales con sobrepoblación del 200%. Si arrestáramos proporcionalmente 15% población, necesitaríamos arrestar hasta 1.5 millones. Construir capacidad para 1.7 millones. Multiplicar por 7.4 la capacidad actual. Costo. Construcción. $75,100. 20,000 millones solo en infraestructura. Mantener 1.7 millones. $306,000 millones anuales. Presupuesto actual de seguridad. $300,000 millones. Necesitarías duplicar el presupuesto completo de seguridad solo para presos. No es sostenible. Poder judicial. El sistema ya está colapsado. 350,000. Más casos pendientes. Promedio de juicio. 2 hasta 3 años. Sentencias condenatorias. Hasta 10% impunidad. 90%. Con 1.5 millones de casos nuevos, el sistema colapsaría completamente. No hay suficientes jueces, fiscales, defensores. Obstáculos prácticos. 1. Identificación.
En El Salvador identificar pandilleros era fácil. Tatuajes característicos, territorios delimitados, listas de miembros de décadas. Operan localmente. En México, miembros no tienen tatuajes identificadores. Operan en células compartimentadas. Mucha gente trabaja para cárteles sin ser miembro formal. Tienen trabajos legítimos como fachada. Si intentas arrestar a todos los miembros, terminarías arrestando masivamente población de zonas marginales. Discriminación masiva que no golpearía a líderes reales que viven en zonas ricas, muchas veces fuera de México. 2. Corrupción. El Salvador tenía corrupción, pero el aparato de seguridad mantuvo funcionalidad básica. México tiene corrupción endémica. Policías municipales, 70% infiltradas en municipios de alta criminalidad. Algunas policías estatales, elementos de Guardia Nacional y Ejército, ministerios públicos y jueces. Si das poder de arrestar masivamente sin orden a instituciones infiltradas, el resultado sería arrestos de rivales políticos, extorsiones masivas y limpieza social. El Salvador pudo implementar su modelo porque Bukele primero limpió instituciones. México no tiene ese lujo. 3. Reacción de cárteles. Las pandillas salvadoreñas tenían pistolas y rifles básicos. Capacidad limitada. Los cárteles mexicanos tienen arsenales militares completos, vehículos blindados artesanales, monstruos, drones con explosivos, capacidad de movilizar cientos o miles de sicarios en horas, entrenamiento militar. En algunos casos, si México intentara arrestos masivos estilo Bukele, los cárteles responderían con violencia masiva como en Culiacanazo. Podrían colapsar ciudades con bloqueos y ataques. Tienen capacidad de sostener guerra de desgaste. México podría ganar guerra total si usara fuerza completa del ejército, pero el costo sería decenas de miles de muertos civiles, incluidos destrucción de infraestructura y colapso económico de regiones. Ningún gobierno aceptaría ese costo. 4. Fragmentación criminal. El Salvador tenía 2 organizaciones, MES 13 y Barrio 18. México tiene, según inteligencia, Cartel de Sinaloa, Facción Chapitos, Cartel de Sinaloa, Facción Zambada, en guerra con Chapitos, CJNG, Cartel Jalisco, Nueva Generación, Cartel del Golfo, Los Zetas, Remanentes, Cartel del Noreste, Cartel de Juárez, Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Remanentes, Cartel de Tijuana, Remanentes y docenas más pequeños. Son al menos 10 hasta 15 organizaciones principales, más decenas de células locales, todas con estructuras diferentes, territorios diferentes, niveles de sofisticación diferentes. No puedes arrestar masivamente a miembros de 15 organizaciones simultáneamente sin colapso operativo total. Y aquí viene, análisis revelador, que pocas veces se menciona en debate público. Hay razón oculta por la que ningún gobierno mexicano ha intentado realmente desmantelar a los cárteles. El Estado, en cierto nivel, necesita a los cárteles. No moralmente, sino funcionalmente. Los cárteles mueven $40 60,000 millones anuales. Ese dinero emplea directa o indirectamente a 500, 000 hasta 1,000,000 más de personas sicarios, transportistas, lavadores, informantes, cultivadores. En regiones como Sinaloa, Michoacán, Guerrero, el narco es la principal fuente de empleo e ingresos. Si eliminaras completamente los cárteles mañana, tendrías 1,000,000 de personas sin ingresos, colapso económico de estados completos y posiblemente revuelta social masiva.
Además, mantener a los cárteles ocupados peleando entre sí previene que se unan contra el Estado o se vuelvan a insurgencia política, estilo narcoterrorismo colombiano de los 80 segundos. Es equilibrio perverso. El Estado no puede derrotarlos completamente, pero tampoco quiere hacerlo, porque el costo social y económico sería insostenible. Por eso cada gobierno hace teatro de combate al narco, pero ninguno va a fondo. No es solo corrupción, es cálculo de estabilidad. Y por eso el modelo Bukele es imposible. Requeriría desmantelar sistema que es parte estructural de economía de regiones completas. Esta teoría es controvertida y rechazada oficialmente, pero explica por qué el problema persiste década tras década. ¿Cuál es la solución para México? Después de analizar por qué el modelo Bukele no funciona para México, la pregunta es, ¿qué sí funciona? La respuesta: no hay solución única o rápida. Requiere estrategia multidimensional de largo plazo. Analicemos los componentes. 1. Reforma del sistema de justicia. Prioridad crítica. Estadísticas actuales. Impunidad del 95-98%, menos del 5% de delitos resultan en sentencia. Prisión preventiva masiva. 40% de presos sin sentencia firme. Tiempo promedio de proceso: 2 hasta 3 años. Sobrepoblación carcelaria. Condiciones inhumanas. El problema no es falta de leyes duras, es que las leyes no se aplican. Propuestas según sistemas exitosos. A. Profesionalización del Ministerio Público. Salarios competitivos. Actualmente, un fiscal gana 1/3 de abogado. Privado. Evaluaciones de desempeño, casos resueltos, calidad. Estabilidad laboral con sistema de carrera. Capacitación constante y fortalecimiento de investigación. Laboratorios forenses modernos. Actualmente hay rezago de meses. Inteligencia financiera. Rastrear lavado. Coordinación entre agencias. Uso de tecnología. Análisis de datos. Geolocalización. EMOSI. Justicia alternativa. Para delitos menores, mediación y justicia restaurativa. Liberar capacidad para enfocarse en crimen organizado. Reforma carcelaria. Separación por peligrosidad. Programas de reinserción. Educación. Trabajo. Eliminar control interno de cárceles por criminales. Costo estimado: $50, 80,000 millones anuales adicionales durante 10 años. Tiempo para resultados: 5 hasta 10 años mínimo. Ejemplos internacionales. Colombia invirtió masivamente en sistema judicial post-Escobar. En década 2000 hasta 2010, redujeron impunidad y desarticularon carteles grandes. Italia versus Mafia. Sistema con jueces especializados, protecciones y sentencias efectivas. Debilitó estructuras mafiosas. 2. Estrategia territorial inteligente. La violencia no es uniforme. Está concentrada. 50 municipios concentran 50% de homicidios. 10 estados tienen 70% de violencia. Propuesta: intervenciones focalizadas en municipios más violentos según experiencia internacional. Modelo Medellín, Colombia. Medellín era una de las ciudades más violentas del mundo. En los 90 segundos, 380 homicidios por 100 en 1991. Para 2023 tiene aproximadamente 16 por 100. ¿Qué hicieron? Mironido, inversión masiva en zonas marginales. Bibliotecas, escuelas, centros culturales. Metro cable conectando barrios pobres. Iluminación, pavimentación. Espacios públicos. V. Presencia policial comunitaria.
Policías viviendo en barrios. Relación cercana con comunidad. Prevención y mediación. No solo represión. Oportunidades económicas. Programas de empleo para jóvenes. Apoyo a microempresas. Capacitación técnica. D. Tiempo. 15 hasta 20 años para transformación completa. Aplicación a México. Seleccionar los 100 municipios más violentos. Implementar. WebRaid. Inversión de $50 100,000 millones en 10 años. Intervención integral. Seguridad, más desarrollo, más oportunidades. Medición constante de resultados. Ajustes según evaluación. Costo. Menor que costo actual de violencia. Estimado en $200 300. 1,000 millones anuales. Según IMCO. 3. Combate a corrupción. Sin atacar corrupción, ninguna estrategia funcionará porque los recursos serán desviados. Medidas propuestas. A vetting. De instituciones. Overgrade. Enfirm de instituciones. Evaluaciones de confianza. Exámenes. Polígrafo. Investigación patrimonial. Remoción de elementos corruptos. Protección para denunciantes. Ejemplo. Georgia post-2003 despidió a toda su policía corrupta, 30,000 más policías, y contrató policía nueva con salarios triplicados y controles estrictos. Resultados dramáticos en reducción de corrupción. Salarios dignos. Policías municipales ganan $8.12. Pesos mensuales. Es imposible rechazar sobornos de $50 100,000 mensuales con esos salarios. Propuesta. Salarios de $25.30 y $5,000 mensuales más prestaciones. Costo. $50 70,000 millones anuales adicionales. Fiscalización independiente. Fiscalía Anticorrupción verdaderamente autónoma, no designada por Ejecutivo, con recursos y protección. Transparencia total. Contratos públicos completamente transparentes. Patrimonio de funcionarios públicamente accesible. Uso de tecnología blockchain para contratos. IA para detectar anomalías. 4. Legalización y regulación. El narcotráfico es negocio basado en prohibición. Las ganancias obscenas existen porque las drogas son ilegales. Como vimos, marihuana en México, post-legalización, colapsó en valor. Las incautaciones cayeron 70%. Propuesta radical. Legalizar y regular cannabis y estudiar despenalización de otras sustancias con enfoque de salud pública. Argumentos a favor. Elimina ganancias de cárteles del tráfico de marihuana. Libera recursos para enfocarse en drogas duras. Reduce población carcelaria. Genera ingresos fiscales. Permite controlar calidad y reducir envenenamientos. Modelo Uruguay. Legalizó marihuana en 2013. Venta en farmacias registradas. Producción regulada. Con licencias estatales. Precio controlado. $1. $30 estadounidenses por gramo. Consumo permitido pero regulado. Resultados. No aumentó consumo juvenil. Incluso disminuyó ligeramente. Mercado negro se redujo significativamente. Homicidios se mantuvieron bajos 11%. Modelo Portugal. Despenalizó todas las drogas en 2001. Posesión para consumo personal no es crimen, es infracción administrativa. Usuarios referidos a comisiones de disuasión, trabajadores sociales, tratamiento en lugar de cárcel. Resultados de 20 más años. Sobredosis cayeron dramáticamente de las tasas más bajas de Europa. VIH relacionado con drogas. Colapsó. Consumo problemático disminuyó. Sistema de salud maneja mejor adicción que sistema penal.
Obstáculos para México. Tratados internacionales, aunque con margen de interpretación. Resistencia política. Miedo a ser vistos como rendición. 5. Cooperación internacional real. México no puede resolver solo un problema transnacional. Necesita, coordinación contra lavado de dinero. Los cárteles lavan dinero en bancos internacionales. Europa, paraísos fiscales. Necesita cooperación bancaria internacional. Sanciones reales a bancos que facilitan lavado. Congelamiento de activos. Corresponsabilidad en consumo. Los mercados internacionales consumen la mayoría de drogas traficadas. La demanda impulsa la oferta. Los países consumidores deberían invertir masivamente en tratamiento de adicción, prevención, apoyo financiero a México para desarrollo. 6. Visión de largo plazo, 15 hasta 20 años. Países que redujeron crimen organizado, Italia con mafia, Colombia con carteles. Todos tomaron 15 hasta 20 más años de esfuerzo sostenido. Lo que se necesita, años 1 hasta 5. Reforma judicial profunda. Depuración de policías. Inversión en 100 municipios más violentos. Legalización de cannabis. Fortalecimiento de inteligencia financiera. Años 5 hasta 10. Expansión de programas exitosos. Primeros resultados medibles. Reducción 30-40%. Violencia. Segunda generación de reformas. Años 10 hasta 15. Consolidación. INE. Reducción significativa de violencia. 50-60%. México como caso de estudio. Años 15 hasta 20. Niveles de violencia similares a países desarrollados. 5 hasta 10 homicidios por 100. Costo total. $1.5 trillones de pesos en 20 años. $50.70 y 5,000 millones anuales adicionales. Comparación. México pierde aproximadamente 1,5% de PIB anual por violencia. $200, 300,000 millones. Invertir $50, 70 y 5,000 millones tendría retorno positivo. Y aquí viene lo más importante, que casi nadie menciona. El verdadero obstáculo no es falta de recursos, no es falta de conocimiento sobre qué hacer, no es siquiera corrupción, es falta de voluntad política para implementar estrategias de largo plazo. El problema es estructural del sistema político. Presidentes tienen 6 años sin reelección. Cualquier presidente racional preferirá estrategias que den resultados visibles en 3 hasta 4 años para beneficiar a su partido. Estrategias que requieren 15 hasta 20 años y que no mostrarán resultados hasta después de que ese presidente salió son suicidas electoralmente. ¿Por qué haría un presidente sacrificio político hoy, implementando políticas impopulares cuyos beneficios los cosechará el presidente de dentro de 12 años? ¿Quién será de partido diferente? Este dilema es la verdadera razón por la que cada sexenio intenta su propia estrategia nueva en lugar de dar continuidad. Calderón intentó guerra frontal. Peña intentó inteligencia. AMLO intentó programas sociales. Sheinbaum promete inteligencia e investigación. Pero ninguno mantiene continuidad porque necesitan diferenciarse y mostrar su victoria. La solución requeriría reforma política o permitir reelección presidencial, controvertido, o crear política de estado de seguridad blindada constitucionalmente que ningún presidente pueda cambiar radicalmente, garantizando continuidad de 20 años.
Sin esto, México seguirá en ciclo donde cada 6 años se reinicia estrategia y el problema nunca se resuelve. Esta observación es posiblemente la más importante. El problema no es principalmente técnico, sino político e institucional. Conclusión. 2 modelos, 2 realidades, una lección. ¿Qué podemos concluir sobre México versus El Salvador? El Salvador. Mano dura extrema bajo Bukele. Reducción dramática de homicidios. 103 a 2%. Costo. 75. 000 más arrestos. Violaciones masivas de derechos. Popularidad. 90% más de aprobación. Sostenibilidad cuestionable. Replicabilidad. Imposible para países grandes. México. Múltiples estrategias. Guerra. Inteligencia. Abrazos. Reducción marginal pero violencia masiva continúa. Estrategia actual de Sheinbaum. Continuidad con ajustes. Desafíos. Escala masiva. Complejidad. Recursos de cárteles. Corrupción. La lección. 1. No hay soluciones mágicas. El modelo Bukele funciona en contexto salvadoreño, pero no es replicable ni deseable para México. 2. Las soluciones reales requieren tiempo 15 hasta 20 años, inversión masiva sostenida, enfoque integral, voluntad política de largo plazo, continuidad más allá de sexenios. 3. El debate mano dura versus mano blanda es falso. Se necesita aplicación efectiva de la ley combinada con prevención y desarrollo. México necesita reforma judicial profunda, estrategia territorial focalizada, combate a corrupción, legalización de cannabis, cooperación internacional, visión de largo plazo. 5. El Salvador nos enseña que la población está dispuesta a sacrificar derechos por seguridad cuando violencia es extrema, que soluciones autoritarias son tentadoras, pero que el costo es muy alto y que su modelo no es escalable. Pregunta final. ¿Estaría dispuesta la sociedad mexicana a intercambiar derechos constitucionales por reducción de violencia? Según encuestas, 40-50%. Dice que sí aceptaría mano dura. 30-40% dice que no, que debe respetarse Estado de Derecho. 10-20% indeciso. Pero esa pregunta es errónea, porque el modelo Bukele no es replicable en México. No es sostenible. No ataca a causas de raíz. Hay alternativas mejores. La verdadera pregunta es, ¿está dispuesta la sociedad mexicana a aceptar que la solución real tomará 15 hasta 20 años de esfuerzo sostenido? Porque esa es la verdad incómoda. No hay atajos. Solo trabajo duro, largo y consistente. Este ha sido análisis comparativo de México versus El Salvador en estrategias contra el crimen. No hay respuestas fáciles, pero sí hay caminos comprobados que funcionan si se aplican con seriedad y continuidad. Antes de comenzar, quiero aclarar algo importante. Este es un análisis comparativo, basado en datos oficiales de gobiernos, organizaciones internacionales como la ONU y OEA, reportes de derechos humanos y análisis de expertos en seguridad. No estoy promoviendo violencia ni violaciones de derechos humanos. Mi propósito es educativo. Comparar 2 modelos radicalmente diferentes para entender qué funciona, qué no y a qué costo. Gracias por quedarte hasta el final, carnal. Nos vemos en el próximo video. Esto ha sido Crímenes de Poder MX.